Muy buenas tardes para todos los presentes y los que nos siguen por sistemas virtuales. Vamos a dar iniciación a la sesión académica de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, eh, con, con un orden del día que pienso que vamos a tener una tarde mágica, espero. Eh, Puesto que primero por la presentación que vamos a tener del conferencista y el comentario, y sobre todo que el tema es sumamente interesante sobre un gran personaje de la magia y la razón de su defunción. Para eso tenemos entonces ya un orden del día que le agradeceré al señor secretario que dé lectura de él. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina en su sesión académica del auditorio César Augusto Pantoja, siendo hoy martes 14 de julio del año 2026, un poco después de las 4 de la tarde, con el siguiente orden del día. Primero, saludo del presidente académico doctor Zoilo Cuellar Montoya. Segundo, conferencia de qué murió Harry Houdini, a cargo del doctor Jairo Hernán Ortega. Comentario de orden a cargo del doctor Fernando Rasfán Sanabria. Y cuarto, participación de los asistentes y cierre con una copa. Leído el orden del día de la sesión académica, señor presidente. Un saludo del presidente. Muy agradecido. Entonces, quiero darle la bienvenida a todos los presentes y a los que están por las redes virtuales haciendo presencia en esta tarde de historia importante, donde vamos a abordar un tema muy, muy interesante, y lo va a hacer el doctor Jairo Hernán Ortega, que nos hará la presentación central sobre la causa de muerte de Harry Houdini, el gran mágico, el gran mago en la historia de la magia internacional. Y el comentario de orden será hecho por el señor académico Fernando Rafán Sanabria, no solamente académico con todas las de la ley, sino además un gran cultor precisamente de la magia. Y finalmente tendremos la participación de los asistentes. Doctor Ortega, estamos muy complacidos de su presentación en esta tarde, de tal manera que en cuanto a la hoja de vida suya, a continuación será leída por el señor secretario, y en cuanto a la persona del comentarista, también lo hará él. Es un tema apasionante este que vamos a abordar, pero fundamentalmente por la calidad del personaje sobre el que vamos a tratar esta tarde, con una historia sumamente interesante sobre un momento pues trascendental como fue el final de su vida, trágico de su vida. Yo no quiero extenderme para no quitar a los participantes el tema que les corresponde, pero para la Sociedad de Historia es sumamente importante e interesante esta ocasión, esta oportunidad y este tema. Les agradezco inmensamente tanto al doctor Ortega como al doctor Rafán su participación, y creo que nos harán gozar de una tarde sumamente importante.
señor secretario. Sí, señor. Voy a leer un resumen de la hoja de vida del doctor Jairo Hernán Ortega Ortega. Doctor Ortega es médico y cirujano de la Universidad Nuestra Señora del Rosario, con especialidad en cirugía general de la misma Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, con diplomado en docencia médica de la Universidad del Rosario. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, quien obra como instructor asistente en cirugía. Es cirujano general y coordinador de la Junta de Cirugía Gastrointestinal del Hospital Universitario Mayor Medari y en el Hospital Universitario Barrios Unidos de Medari. Actualmente es el decano, director del programa de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA, de Colombia. Doctor Jairo Ortega, el podio es suyo. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Ya para iniciar, quiero comentarles un mensaje que yo creo que nos hace bien a todos. El doctor Bernardo Borray, hijo del doctor Osvaldo Borray, Bernardo también cirujano como su padre. Hablé con él hace unos minutos y me comenta que el doctor Borray va muy estable y todos esperando que siga en franca mejoría. Pues muy bien. Iniciemos nuestra conferencia de hoy sobre este tema de qué murió Harry Houdini. Está basado en este artículo que escribí siendo articulista de la revista Nova et Vetera de la Universidad del Rosario, y ese artículo lo escribí, como ustedes pueden ver ahí, en 2016, y a partir de eso he seguido alimentándolo y he encontrado una serie de situaciones muy interesantes sobre la muerte de Harry Houdini, el mago más popular en el siglo XIX y la muy buena parte del siglo XX. Basado en textos, revistas, películas que se han desarrollado sobre él, libros sobre su vida, libros especiales de magia que están en el gabinete del Dr. Magic, donde estamos invitados. El libro que ven a mi mano izquierda es de Jean-Robert Eugène Houdin. De ahí saca Houdini su nombre. Houdin, escrito Houdin, el francés que nació en Blois. Ahí en Blois está la casa de Houdin. Y entonces Houdini, cuando conoce este libro de los secretos de la magia, él decide ser mago. Y dice, voy a ser como Houdin. Y entonces pone una I al final y queda Houdini, que quiere decir soy como él. Porque fue extraordinario, fue el padre de la magia moderna, Jean-Robert Eugène Houdin. Y el libro que ven, El arte de la magia, es un libro editado y dirigido por nuestro gran mago de Colombia, Gustavo Lorgia, de quien al final les contaré algo especial. Entremos pues en la vida de Houdini. Este documental de History Channel se lo recomiendo, muy bueno, muy completo. Houdini nace, él realmente
nació en Budapest, ¿cierto? Es húngaro y nace el 24 de marzo de 1874. Su padre era Mayer Samuel Weiss y la mamá Cecilia Stern. Ahí en esa fotografía que ustedes ven está la mamá, que era lo más grande en el mundo para Houdini, y su esposa, Beatriz. Bess, le decía. Se trasladan a Estados Unidos, teniendo Houdini más o menos unos 9 años, y allá ve un mago que es el Dr. Lin, y queda prendado de ese mago, y dice, yo quiero ser mago, pero él tuvo otras características que le sirvieron luego para desarrollar su magia. Un gran atleta, experto nadador, y además cerrajero. Como ven, a la mano izquierda, Jean Robert Houdin, quien fallece en el 71, y este fue el libro que leyó Houdini, quien es un personaje penetrante en la magia, el rey del escapismo, pero no solo hacía escapismo, y tenía una característica. Él no quería que la magia se fuera a confundir con cosas como brujería, hechicería, espiritismo. Y él iba contra esas sesiones de espiritistas que eran tan famosas en el 19 e inicios del siglo XX, y las policías de Londres y de Nueva York lo contrataban para desenmascarar espiritistas que solo estaban estafando, y lo hacían aplicando trucos de la magia. La magia es recreativa, la magia es lúdica. La magia que hacemos nosotros es magia que es basada en la física, o sea, es física recreativa. Y se basa en la óptica, en la mecánica, en la química, con las diluciones, las reacciones, en la matemática. Todos los juegos de magia de cartas tienen principios matemáticos. Y hay un gran matemático que es Gardner, que con una baraja de 52 cartas usted puede desarrollar infinitos juegos de magia. Entonces, Houdini iba contra esto, y él consideraba lo siguiente, consideraba que realmente la magia sí es una ciencia, pero la única ciencia no aceptada por los científicos. ¿Por qué? Decía él, porque el científico no entiende eso, no entendía que detrás de ese juego de magia que decimos nosotros, no truco, juego de magia, nosotros realmente, decía Houdin, aquí hay ciencia. Y hablando de ciencia, pues eso hace que me recuerde quiénes nos están acompañando. Ya pues se presentó el doctor Zoilo Cuéllar, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Está el doctor Ricardo Salazar, el doctor Faisal, quien es el secretario, doctor Luis María Murillo, y otros amigos, colegas médicos y amigos también de la magia que nos están acompañando hoy. Fue también experto Houdini en cartas, y era el rey de las cartas en su momento. Tenía una gran destreza, la prestidigitación, y lo que lo caracterizó, escapista. Ningún candado, ninguna cerradura, ninguna llave lo podía atrapar. Y además de eso, entra a lo que se llama las grandes ilusiones, pero con juegos de magia, con teatrales espectaculares que ponían en riesgo su vida, como pueden ver ustedes aquí, en el bidón de la leche, donde él ingresaba y lo llenaban totalmente de agua, y tenía, esta es una foto original, tenía apenas unos segundos para escaparse. Siempre las autoridades de la zona, de la alcaldía, del municipio, del lugar donde estaba, eran quienes eran los guardianes de la fe de que realmente Houdini estaba haciendo todo como debía hacer. Ellos revisaban los candados, las llaves, etc. Y aquí lo veremos más adelante, la cámara de tortura de agua china, la cámara de agua de tortura china, ideada por él, es ideada por él, y este efecto es el que se relaciona con su muerte, como veremos más adelante. Es una estrella, realmente, tiene su estrella en el Hall de la Fama, y fue tan extraordinario que incursionó en otras cosas. La fotografía que ven ahí en blanco y negro, él fue el primer hombre
que voló en Australia un avión. Y esa fotografía es de ese evento. Entonces era extraordinario para producir cosas teatrales. Alguna vez cerca de Nueva York se estrelló un tren y él supo la noticia e inmediatamente corrió hacia el sitio con sangre de utilería, se untó de sangre y se hizo entre los heridos. Porque él sabía que al día siguiente los periódicos iban a decir: Harry Houdini sobrevivió al accidente. Empezaba a hacer mercadeo, empezaba a hacer publicidad, era extraordinario en la parte publicitaria. Fue muy amigo, tuvo una gran amistad con un colega médico, con Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, pero resulta que Conan Doyle era fanático del espiritismo y creía a morir en el espiritismo y defendía a los espiritistas. Y eso los distanció porque, como les comenté antes, Houdini sabía que estaban haciendo trampa, que estaban engañando, a base de realizar trucos de magia. Hay obras donde lo catalogan como el primer héroe que tuvo Norteamérica. Norteamérica es de héroes, ¿no? Entonces ya viene Superman, Batman, todo este tipo de héroes, Capitán América, etc. Y hay un libro de Salman donde habla de que Houdini fue espía. Y fue espía tanto para Inglaterra como para Estados Unidos durante los conatos de la Primera Guerra Mundial y en otras situaciones que se presentaron en Oriente por el poder del petróleo y poder del comercio. Y tenía también un espíritu muy grande, que lo seguimos muchos de los que somos magos, lo seguimos, que es llevar la alegría a los hospitales, a los niños, a los hogares geriátricos, a las personas desplazadas. Y muchas obras de beneficencia las hicimos, por ejemplo, con Gustavo Lorgia, cuando fue la tragedia de Mocoa, cuando se hizo una colecta, por llamarlo de alguna manera, para contribuir a una unidad de cuidado intensivo pediátrico en la Fundación Cardioinfantil. Estuvimos allá con una serie de magos, además de Lorgia, donde realmente hicimos esto que hacía Houdini, que era visitar y sacar risas con lo que ya hoy se llama la terapia de la risa y que he desarrollado yo en lo que denomino magiaterapia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una sonrisa libera endorfinas, libera oxitocina, libera dopamina. Eso hace que el paciente tenga mayor adherencia, que haya mejor relación del médico con el paciente, con su familia. Y lo que les hablaba de la espectacularidad de Houdini como publicista, esto es en el edificio Hearst en Nueva York, él colgando con la camisa de fuerza, colgando una grúa, y miren los miles de personas que estaban ahí, y él hacía esto antes de su show al teatro, entonces el teatro se llenaba. Igual acá, con camisa de fuerza, autoridades locales, alcaldes, jefe de policía, que lo amarraban, revisaban las llaves, revisaban los grilletes, se quedaban con las llaves y él escapaba. Una de sus grandes hazañas, encadenado, entra a una caja, lo tiran al río Hudson, muy frío, cubierto de hielo, y sin embargo, él escapa. Y aquí podemos ver la colección esto está en el Museo Houdini en Nueva York, la colección de sus esposas, herrajes, cerraduras, y también hizo magia de aparición de animales, pero no era que aparecía palomas o patos, no, elefantes, y los desaparecía también. Bueno, tenía un gran físico, como les dije, era atleta, un gran nadador, y él desarrolló una musculatura importante y él aguantaba golpes en el abdomen. Él tensaba los músculos rectoabdominales y se ponían como una piedra. Este es un boxeador de la época, Jack Dempsey, campeón mundial de peso pesado, y están haciendo una demostración. Esto se va a relacionar más adelante con la muerte de Harry Houdini.
Y esta muerte se la voy a contar a través de esta película extraordinaria, cuyo protagonista es Tony Curtis y la actriz Janet Leigh. Van a ver ustedes cómo en la película van a mostrar qué sucede con Houdini cuando entra a la cámara de tortura. Resulta que en octubre del 1926, aproximadamente hacia el 24 de octubre, él estaba en Canadá. Estaba en Canadá, en la Universidad de McGill, y un estudiante empezaron a preguntar sobre la fuerza que él tenía, y él hablándoles, y este estudiante, que además era boxeador en la universidad, descuidadamente, él no se había preparado, no había tensado sus músculos de la pared abdominal, y le propina un golpe. O sea, lo que podemos decir ahorita en términos médicos, un trauma abdominal cerrado. 24 de octubre de 1926. Esta es una foto de Houdini en la cámara de tortura de agua. Y en el espectáculo, ya él viaja ese día 24, viaja a Estados Unidos, viaja a Detroit, en Michigan, y va a hacer su presentación en el teatro y va a hacer el escape de la cámara de tortura china. Y aquí va a ir corriendo un poquito como si ustedes estuvieran viendo la película. Ingresa a la cámara de tortura, va ingresando, y cuando yo les diga a ustedes, van a sostener la respiración, van a dejar de respirar. Ya, está adentro, no respiren más. Va entrando Houdini, a ver cuánto aguantan. Él aguantaba 3 minutos, va ingresando, todo estaba cronometrado, lo van ingresando, aguantaba 3 minutos y con un poco más de reserva. Pero además de eso, resulta que tenían un cronómetro, su esposa en la escena, y en ese cronómetro le daban el tiempo. No sé si ya empezaron a respirar o no, él seguía ahí. Y había otro detalle, lo cubrían totalmente, ya pueden respirar tranquilos. Y no sabía uno qué estaba pasando ahí. De pronto uno se imaginaba cosas de que él estuviera así. Y resulta que en esa presentación en Detroit empezó a demorarse más de la cuenta. Y Bess, su esposa, miraba a los asistentes de la escena. Ellos tenían unos mazos ahí listos por si pasaba algo, y nadie se movía, y el cronómetro andaba, y no sabían qué estaba pasando ahí. Pasó más del tiempo que Bess sabía que podía superar Houdini con su resistencia. Corre el velo y lo encuentra así. Entonces ella misma decide, con las picas, con los mazos que tenía, romper la cámara de tortura china donde muere Harry Houdini. El golpe que le dio el estudiante en Toronto, el boxeador en McGill, no le permitió hacer la flexión que él tenía que hacer para poder liberarse y hacer el escape. Lo llevan al Great Hospital en Detroit. El nombre real era Eric Weiss, 52 años en ese momento, 24 de octubre del 2026. Había estado en McGill antes, en el Hospital Grace. Paciente con dolor abdominal, secundario a un trauma abdominal cerrado el 22 de octubre. Estaba con malestar general y tenía 40 grados centígrados de fiebre y llegó en shock. Diagnostican un abdomen agudo quirúrgico, él llevaba cirugía, lo encuentran peritonitis, el apéndice perforada, y el 31 de octubre, día de Halloween, o como decimos, día de las brujas, falleció Harry Houdini. Notas de periódico de la época, después de su presentación, de su show, colapsa, 104
grados Fahrenheit de temperatura, que son más o menos 40 grados Celsius. Y los periódicos de Nueva York dicen murió a consecuencia de un puñetazo. ¿Ha fallecido de muerte natural? No, sino a consecuencia de un puñetazo que le dieron para probar su resistencia. Houdini no pudo, escapó de todo, menos de la muerte. Y efectivamente, es llevado a necropsia, le hacen su autopsia, aquí ustedes lo pueden ver, en la ciudad de Detroit. El Departamento de Salud y División de Estadísticas Vitales da el certificado de función. El Hospital Grace, Harry Houdini, y entre paréntesis, su nombre verdadero acá, y encontramos aquí pues el nombre de su esposa, Beatriz Ranner. Bess le decía a él. Él tenía 52 años en ese momento y diagnostican una peritonitis difusa, encuentran una peritonitis difusa, hay cultivo de estreptococo por ruptura de apéndice. De eso murió Harry Houdini. 1926, y resulta que solo hasta 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina. Y las sulfas fue solo hasta 1935. Y ya que hablábamos del doctor Borraes, pues en ese momento ni pensar en la bolsa de Borraes, ¿no? Entonces, tenemos un shock séptico, una peritonitis, aquí ya entramos en un campo más para los médicos, más que para los magos, pero igual los compartimos. Diagnóstico, que fue lo que yo vine a encontrar, no lo que decía el certificado de función. Sí, tuvo una apendicitis, se perforó, hizo peritonitis. Pero ¿cuál fue la causa de la apendicitis? Yo encuentro y considero que es una apendicitis aguda postraumática. Y esa clasificación existe. De todas las causas que tenemos de apendicitis, por fecalitos, ¿cierto? Por hiperplasia folicular linfoide, por cuerpos extraños que se pueden depositar dentro de la luz del apéndice, incluso ascaris, etc. Existe la apendicitis aguda postraumática, les voy a mostrar. La tumba de la familia Weiss, la tumba de Houdini en Nueva York, es impresionante como fue su vida. Bess duró desde 1926 hasta 1936, duró 10 años tratando de comunicarse con Houdini, tratando de comunicarse. Y era por medio de espiritistas. Pero ellos tenían un código, habían acordado un código y ninguno de los espiritistas daba con el código. Entonces Bess decía, no, él no se ha comunicado. Duró 10 años. Hay una anécdota muy interesante, una foto donde, o una prueba que él hace en Londres, donde lo desvisten totalmente y las autoridades le ponen las esposas, las cadenas y lo encierran en una celda. Y llevaba 3 horas y no había podido salir. Y él se asomó por los barrotes y dijo, no, realmente creo que aquí en Londres voy a terminar mi carrera. Amor, me voy a despedir. Y Bess se acerca y le da un beso. Después de darle el beso, a los 15 minutos Houdini ya salió de la celda. Les voy a contar el secreto. En el beso, Bess le pasó la llave maestra para poder liberarse. Ese era Houdini. Después de 10 años, en 1936, Bess dice, no voy a hacer más sesiones de espiritismo, esto se acabó acá. Y le pregunto a nuestras damas que hoy nos acompañan, porque les dijo, 10 años es mucho para esperar a un hombre. Bueno, muy bien. Una frase que lo inmortalizó. Y hablemos de la apendicitis postraumática, con la revisión del tema que yo hice. Esto lo desarrolla el doctor Fowler en 1938, reporta 48 casos de 13,000 y pico que hubo. Es infrecuente, pero se ha reportado, miren, desde esa época, 1938,
Y aquí está el artículo de Annals del Royal College, donde se hizo esta publicación de la revisión sistemática en trauma abdominal cerrado. En el TAG se puede evidenciar, en la clínica golpes muy cerca al cuadrante inferior derecho, y esto encuentran, hay reportes hasta para esa época de 28 reportes en la literatura. Aquí está la referencia biográfica, el DOI, sobre esa revisión sistemática de trauma abdominal cerrado, encontrando apendicitis aguda. No mortalidad, estancia 11 días. Estos causas identificadas: accidentes automovilísticos, siendo peatón, pasajeros, cinturón de seguridad, bicicleta, caídas, asaltos, otros accidentes con objetos contundentes en abdomen y un caso asociado a colonoscopia. Entonces, esta es la fisiopatología: un incremento de la presión intraabdominal, trauma directo, aumenta la presión intraluminal del apéndice, se perfora, o puede sufrir edema, inflamación, lo que sufre por la parte isquémica, la parte de la vasculatura del apéndice. Y Fowler decía, estos son los criterios: sin historia previa de apendicitis, hay un antecedente de trauma, especialmente en un área cerca del apéndice, cuadrante inferior derecho, y no demuestran otras lesiones, sino solo la del apéndice. El cuadro clínico: dolor abdominal secundario al trauma, náuseas, temperatura casi como la que tenía Houdini, que era de 40 grados, leucocitosis. El diagnóstico, como en muchos casos, con tomografía, porque es que hay un trauma y no es muy claro qué ha pasado, entonces el tomógrafo nos puede orientar mejor que la ecografía, porque la ecografía es muy, ustedes saben, dependiente del observador, y hay una respuesta inflamatoria que se observa. Tratamiento, pues, como cualquier apendicitis: operar, apendicectomía. Aquí en estos casos unos lo hicieron por laparoscopia, otros abiertas, porque esto fue revisión hecha en 2010. Y aquí en nuestro medio, en Colombia, se reportó en el Hospital Infantil de San José, fundación, no ya fundación, sino universidad, Fundación Ciencias de la Salud, la Universidad Fuchs, con estos cirujanos, entre ellos el doctor Juan Pablo Villate, con el que tuve oportunidad de hablar de esto, porque él es cirujano de toras de Medellín, y cuando yo estaba en Medellín cirujano, le comenté el tema y hablamos, y él reporta este caso, y me pareció muy bueno este título: ¿es casualidad o causalidad el trauma y que haga apendicitis? Revisando para esta charla uno de los reportes más recientes del 2022 en Cuba: apendicitis aguda postraumática, y hay un algoritmo de cómo es la causa, de cómo se produce el trauma abdominal, vectores de fuerza que impactan, afectan la vasculatura del apéndice, hay obstrucción, hay edema, hiperplasia linfoide, lo que pasa en las apendicitis por este daño en la vasculatura, isquemia, se obstruye la luz appendicular, crecimiento bacteriano por el acúmulo de moco, aumenta la presión intraluminal del apéndice, se distiende, hay estasis linfática, eso es lo que empieza a dar el dolor visceral, hipertensión venosa, se colapsan también los vasos arteriales, isquemia apendicular, úlcera, perforación, que le pasó eso a Houdini. Bueno, y miren las coincidencias, ya como para ir terminando. Estamos exactamente a 100 años de la muerte de Harry Houdini. Recuerden que les dije, murió el 31 de octubre de 1926. Y en la casa Houdini en Nueva York están haciendo o van a hacer esta celebración. Houdini Sans es como sesión, pero se relaciona, es una palabra francesa realmente, de sesión espiritista, ¿no? Sea parte de la historia. Hay 3 sesiones, una sobre la muerte, sobre una segunda posibilidad o estancia, y sobre
lo que son secretos y detalles de Houdini. Para entrar a esta son $1,000 por persona y como ven aquí solo en alguna parte decía, o no sé si aquí aparece, pero dentro de lo que leí decía que eran 13 participantes por cada sesión, $1 millón, $2 millones, y esta es a libre demanda. El que quiera pagar más va a entrar a esta sesión, entonces están invitados para que vayan. El 31 de octubre de este año, así limitado a 13 participantes por sesión, eso es en la Casa Houdini, está la dirección, en Nueva York, y muy invitados. Ahora, yo quiero invitarlos, porque ese día yo no voy a poder ir porque voy a estar trabajando con Fernando Rafán. Pero los quiero invitar a lo siguiente, a todos. Hace 2 años, el 14 de junio, hace 2 años, falleció nuestro mago Gustavo Lorgia. Sus hijos, María Paula y Gustavo, Gustavito le digo yo, ellos son formados en teatro, en cine. Decidieron hacerle un homenaje a su padre y han hecho un homenaje como Gustavo Lorgia se lo merecía, en un sitio icónico de Bogotá y de Colombia, el Museo Nacional. En el Museo Nacional hay de la carrera séptima con calle 28. Empezó desde el 11 de junio la exposición alrededor del legado de Gustavo Lorgia y toda su influencia en la magia de Colombia y del mundo, porque realmente aquí en Colombia yo considero, con la formación que él tuvo en Europa como mago, que la magia en Colombia se divide en 2, antes de Gustavo Lorgia y después de Gustavo Lorgia. Él le dio un gran nivel a la magia. Entonces ustedes van a ver ese gabinete Memoria y Movimiento, donde van a encontrar videos de Gustavo, juegos de magia, sus cajas de magia que él hacía. Invitados porque está hasta el 6 de septiembre abierta, es de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para ir en un plan familiar y van a encontrar una exposición extraordinaria y salen de ahí, van y almuerzan en la Macarena, por ejemplo, que hay tan buenos restaurantes. Desde la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, les doy las gracias por esta invitación, a las directivas, a quienes hoy nos acompañan, a quienes están conectados a través de las redes y agradecerles su atención. Muy amables. Doctor Ortega, muchas gracias por su presentación y nos queda la hoja de vida o la ruta de vida del asesino, entonces finalmente del mago Houdini, el estudiante que lo golpeó. A continuación, el comentario de orden está a cargo del doctor Fernando Rafán. El doctor Rafán es médico cirujano de la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, con especialidad en anestesiología, también de la misma universidad, con una subespecialidad en anestesia para el trasplante y cuidado intensivo de la Universidad de Birmingham, una segunda especialidad en medicina crítica y cuidado intensivo de la FUCS. Pertenece a varias asociaciones, entre ellas la SCARE, Sociedad de Anestesiología de Cundinamarca, de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, la Asociación Colombiana de Trauma como miembro activo y la Sociedad de Cuidado Intensivo Crítico como miembro activo. Actualmente es especialista institucional del Departamento de Anestesiología del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Es profesor clínico asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, profesor asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, miembro del Comité Olímpico Colombiano, instructor de responsabilidad médico-legal del Colegio de Jueces y Fiscales, profesional universitario del Instituto de Recreación y el Deporte de Bogotá. Tiene varias distinciones como pionero en anestesiología en Colombia, Premio Luis Cerezo, Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación,
distinción de honor de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo, tercer puesto, concurso de seguridad, Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, es magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica y es actualmente miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Tiene varias publicaciones, 17 capítulos de libros y artículos también en revistas nacionales e internacionales. Doctor Rafán, el podio es suyo. Siga, por favor. Buenas tardes para todos. Un saludo protocolario a la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana perdón, de Historia de la Medicina, doctor Suelo Cuellar, presidente, doctor Ricardo Salazar, vicepresidente, doctor Michael Faisal, secretario, y como bibliotecario, el doctor Luis María Murillo. Nuevamente, gracias por la invitación a este tema. Y seguramente me llamaron por la historia que tengo como médico y mago, doblemente colega del doctor Magic. El doctor Ortega, el doctor Ortega, ese es su nombre, el nombre artístico, doctor Magic. ¿Tienes, perdón, el pasador aquí? Listo, gracias. No declaro ningún conflicto de interés. Ya. Este es un momento de un truco o una ilusión mejor que hice aquí una vez que me presenté como una reunión para finalizar el año, y lo termino con esa pandereta. Esa pandereta me la enseñó aquí mi compañero que también está presente, un mago que le decimos el mago pediatra, que es el doctor Tío Henry, y precisamente Gustavo también. Ellos me enseñaron a manejar este elemento. El mundo de la magia y la medicina juntos. ¿De qué murió Harry Houdini? Es el título que acabamos de escuchar a cargo de mi colega, el doctor Magic. De ahora en adelante, durante este proceso de participación, haré referencia al doctor Magic. Por favor, celular sin sonido, lo pueden colocar en modo avión, porque la energía que se está utilizando en este momento pues puede poner en peligro sus respectivos teléfonos celulares. Ya del doctor Magic hizo referencia a esta diapositiva donde se describe desde el punto de vista médico-legal la causa de muerte, pero me llama la atención una cosa aquí abajo. En la parte de abajo de pronto no alcanza a leer y me parece que lo cremaron. Pareciera que dijera que lo cremaron. Me pareció como un dato curioso. Pero ¿por qué esto de historia de la magia relacionada con la magia y con la cirugía, presentada por el doctor Magic? Aquí hay un ejemplo, su historia de las suturas. Esto es un congreso especial donde participan diversas entidades que incluyen la Facultad de Medicina, la Universidad del Rosario, la Sociedad de Cirugía, y por el otro lado hace una conferencia que se llama Chung Lin So, el hombre que atrapaba balas. Y esto entonces, lo que se está presentando hoy, ya tiene algún antecedente respecto a la relación que hay entre la magia y la medicina. La profesión médica, a pesar de que la observemos desde ópticas de nuestra formación científica, pues tiene misterios insondables. Siempre ha existido la magia, la medicina y la religión en una relación prehistórica inclusive. Tiene, como digo, misterios insondables que se pierden en la oscuridad de la antigüedad, y se podría afirmar realmente que
no hay cultura ancestral en la que el desarrollo de la práctica médica sea ajena a la magia y a la religión. El doctor Thomas Szasz, que era un humanista húngaro, pero era psiquiatra en la Universidad de Syracuse en Nueva York, dice que las civilizaciones antiguas, la magia y la medicina a menudo estaban entrelazadas. Los chamanes, sacerdotes y curanderos utilizaban rituales, hechizos y hierbas para tratar las enfermedades. Él decía que antiguamente, cuando la religión era fuerte y la ciencia débil, el hombre confundía la magia con la medicina. Ahora, cuando la ciencia es fuerte y la religión débil, toma la medicina por magia. El hombre contemporáneo es aquel que ha vivido desde el año 1789 hasta el tiempo presente y se diferencia de los hombres de otras épocas por eliminar las ideas geocéntricas, concebirse a sí mismo como un microcosmos, acumular cultura, percibirse como un ente con historia, tener carne y alma, dominar la naturaleza y diferenciar entre la magia y la ciencia, decía Luis Villorio. La medicina contemporánea pues ha preferido creer en la ciencia, no en la magia. Pero la magia no queda solo en espectáculos, sino que la ciencia se acerca a ella para preguntarse, por ejemplo, cómo se engaña el cerebro. Ya hay escuelas, hay universidades, hay entidades científicas que, aprovechando la magia, tratan de explicar cómo se engaña el cerebro, sabiendo que el cerebro es un órgano muy fácil de hackear. La magia, como un arte, muestra que existen posibilidades de hacer cosas que van más allá de lo que hasta este momento consideramos como sobrenatural y que las leyes de lo natural podrían romperse. La relación entre la magia y la medicina ha venido evolucionando con el tiempo, y si bien la medicina moderna se ha alejado en gran medida de las explicaciones mágicas y naturales, elementos de magia, rituales y misticismo aún persiste en el ámbito, en el campo más amplio de atención médica, que se asocia muchas veces con la medicina alternativa y la medicina contemporánea. Con esta introducción voy a hablar del Dr. Magic. De aquí en adelante voy a hacer referencia al Dr. Magic. Aquí una diapositiva con su señor padre ya fallecido, don Héctor, con su señora madre que aún vive, sus tres hermanos abogados, Héctor, que ya murió desafortunadamente, y sus en dos extremos, Angélica y Gloria. Y en el centro, su señora madre, doña Gladys. Eso es lo que en algunos, yo me acuerdo que mis papás por lo menos decían que en las grandes familias debería haber un abogado y un médico, nunca un mago. Eso sí, no, nunca se hablaba. Él hace su estudio secundario en este que es un símbolo de la educación en Colombia, que es el Colegio Mayor de San Bartolomé, que fue fundado por los jesuitas en los años 1600. Así que tiene una historia como el primer sitio real que depende de la corona española, y que además ya traen los jesuitas, son los que fundan este colegio, que ha tenido en sus aulas importantes figuras de la vida nacional, ¿sí? Antonio Nariño, por ejemplo, figuras como el inventor de la válvula de Hakim, Salomón Hakim, como Álvaro Gómez, personajes como Cuervo y otras figuras que han impactado en la vida nacional.
Ahí termina su bachillerato, pero estudiando ahí, es donde se inicia su interés por la magia. Se gradúa en 1989 en la Universidad del Rosario y hace sus prácticas principalmente en el Hospital San José. No en la Universidad de San José, que es otra cosa. Universidad, no. En nuestra escuela aquí habemos, somos varios estudiantes graduados de la Universidad del Rosario. Estuve casi de colega muy cercano a Luis María desde que estudiábamos en el colegio y luego ya de cerca vivimos en el mismo barrio y con él siempre interesados por ser médico. Me acuerdo que yo como que le enseñaba malas cosas, ¿no? Eso dice él. Aquí ya como cirujano, con colegas, departiendo ahí cerca de las salas de cirugía. Estos son uno de sus principios, de sus primeros libros, ¿sí? La prestigitación al alcance de todos y mis primeros conocimientos de magia. De ahí en adelante empieza un afán por aprender magia y se vuelve autodidacta. Y empieza a asistir, inclusive aquí había un mago que se llamaba Chalezal, que era en la 19, tenía una ferretería. Ese mago era el colega con el que también hacía magia, que era el papá precisamente de Lorgia, que era el mago Lorgia. Y Chalezal tenía una ferretería y ahí construía y vendía trucos de magia. Allá se acercaron una vez los que ahora son magos reconocidos, que incluyen a Richard Sarmiento, a José Simón, a Lorgia, al Dr. Magic y el que les está hablando. Y de pronto empezamos a hacer reuniones entre nosotros y empezamos a ir a congresos, pues tanto en Europa, en Estados Unidos, aquí en Colombia, y fuimos adquiriendo nuevos conocimientos y entre nosotros nos hacíamos y nos poníamos tareas para luego enseñarnos entre nosotros. Asistíamos a congresos muy parecidos como los de medicina, donde se dictan conferencias, especialidad básicamente para magos, y ahí teníamos la oportunidad después de seguir aprendiendo. Aquí una foto inicial de su noviazgo con su señora actual. Aquí una foto con sus hijas y con su señora esposa. Aquí el día de izquierda a derecha, Marta Patricia, que es la esposa, ella es terapéutica ocupacional, que lo tuvo bien ocupado durante todos estos años. Valentina, que es la mayor, que también es abogada de la Universidad del Rosario, y la menor, María Laura, que es psicóloga de la Universidad Javeriana. Fue muy rosalista. Él aquí lo describe. Dice que fue muy emocionante para él como rosalista haber entregado el diploma durante la ceremonia de graduación en la misma alma mater. ¿Él dónde practica? Él practica su magia en este recinto, el gabinete en su casa. Y ahí hace magia, dicta conferencias, nos invita a nosotros de vez en cuando para intercambiar magia, para intercambiar anécdotas, y es como un camposanto ahí, el gabinete en su casa, donde solo se le permite la entrada a él y de pronto a la señora para organizarle las cosas después de que quedan desorganizadas después de estas reuniones que tenemos nosotros. Esta es una manera como él se presenta, un viaje increíble, donde está promocionando con Gustavo Lorgia precisamente un show de magia. Aquí con David Copperfield. En el centro está Gustavo Lorgia y al lado izquierdo, Dr. Magic. Y al lado derecho ahí se alcanza a ver media cara del mago, el mago pediatra, el tío Henry, que lo tenemos acá. Gracias por venir, Henry. Y el encuentro importantísimo con el quizá mago más importante del siglo pasado y del siglo presente, que es David Copperfield. En esta diapositiva vemos que hay una clase
Es una clase de magia en la Universidad del Rosario que se hace en compañía, usualmente, casi siempre presente con él y acompañándola, de Lorgia, y otro mago que es también conocido en nuestro medio, él es mexicano, el mago de la media barba. Este mago de la media barba tiene una historia muy interesante. No sé si ustedes han visto magia de David Copperfield, la magia del escorpión, donde alguien del público escoge una carta y el escorpión la adivina. El que se ideó ese truco fue el mago de la media barba. Se lo ofreció a Harry Houdini, perdóname, se lo ofreció a David Copperfield, y él, después de poder hacer intentos en una de sus presentaciones, mientras cambiaba de escenario, ¿sí? en la misma actuación, esos tiempos que dan de pronto de parar el show por un momento mientras se toman cambios en escenario, etcétera, de breaks, él se le acerca al mago, a David Copperfield, le dice: tengo un truco para usted, y le explica. Entonces le dice: bueno, espere un momentico, ya vengo. David Copperfield pues, tiene un montón de ingenieros y un montón de cosas que empiezan a averiguar, se meten a internet, buscan inteligencia artificial y todo lo demás, y no aparece el truco por ninguna parte. Dice: sí, me sirve. Le pasó un cheque y le puso un número, el 1, y le dijo: escriba los ceros que usted quiera, y yo le compro ese truco. El mago de la media barba nunca nos dijo cuántos ceros le puso al cheque. Aquí en una de las clases que da la Universidad del Rosario, y aquí tenemos y estamos observando una clase pues por vía virtual en compañía de Gustavo Lorgia con estudiantes de la Universidad del Rosario. Una jornada de magiterapia, también hizo el doctor Magic, hizo alusión. Esta jornada está a cargo de estudiantes de la Cátedra de Magia. Existe una cátedra de magia de la Universidad del Rosario, con el doctor Magic como director de esta cátedra. Y ya nos dijo que es el decano. Aquí está preparando la entrega de diplomas de grado en medicina en la Universidad de UDCA, donde, como ya mencionamos, es decano de la Facultad de Medicina desde varios años. Habló de la terapia de la risa y de la felicidad, cómo hacer feliz al paciente, y hace una introducción donde se dice cómo Gustavo Lorgia y el doctor Magic, desde una perspectiva indisciplinaria y holística, irrumpen con un concepto novedoso, generando ideas, sensaciones y asombro, enfocando a mejorar la calidad en la atención de los pacientes, marcando diferencias. Sus experiencias y estudio han llevado a desarrollar valiosos aspectos teóricos y prácticos con neuromagia, magiterapia y magia para médicos. Otra de sus presentaciones, esta es la forma como él hace sus propagandas, dice: la magia de la felicidad, y aquí es interesante porque es un taller que presenta el doctor Magic, Gustavo Lorgia, que en paz descanse, y en el lado derecho un psicólogo. Y se hace una presentación bien interesante. Yo tuve la oportunidad de asistir a alguno de esos talleres y lo felicito, doctor Magic, porque realmente deja muchas enseñanzas. Aquí, por ejemplo, está haciendo una visita a un hospital en compañía de alguien que también es conocido por algunos de nosotros, que es la doctora Clown. Ellos hacen visitas, hacen magiterapia en hospitales y él los acompaña. Ya nos dijo que hacía procesos de beneficencia y que asistía a hospitales para acercarse a los pacientes, especialmente a los niños. Nos habló también de aquello de la catástrofe de Mocoa, y esta es una manera como se presenta magia para Mocoa, y hace un show de magia con diversos magos de Colombia para recoger fondos. Ahí llamaba la atención donde hacer las donaciones, etcétera, y recogió una importante cantidad de dinero pues con ese propósito. Y aquí viene en la siguiente diapositiva algo que no lo nombró, pero que yo lo tengo presente, y es que es caricaturista.
Y esta caricatura la presenta realmente asociada a la catástrofe que hubo en el Caquetá. Pero esto de la historia de la medicina, que es una de sus pasiones, nace también con el tiempo, ¿sí? Mientras estudia medicina, mientras estudia su cirugía, y en detalle este libro, que seguramente muchos de nosotros lo conocemos, que son Lecciones de Historia de la Medicina, que es el profesor Mendoza Vega, el autor. Y eso se ve que lo ha leído. Ese libro, el doctor Magic lo ha leído, y más de una vez, porque ahí se ve su uso. Aquí también una actividad docente que es Cirugía, Historia de una Vocación, donde lo dirigen, también lo conocemos nosotros, a Rafael Riveros, que fue rector de la Universidad del Rosario, está Jairo, o doctor Magic, y está Andrés Izaza Restrepo. Al otro lado, una foto en salas de cirugía. Esta diapositiva, en el fondo tenemos la rectora de la Universidad del Rosario, está entregando el manuscrito de Historia de la Cirugía en la Universidad del Rosario. Y ahí con personalidades de la Universidad del Rosario y de la Facultad de Medicina. También está al fondo el doctor Riveros, que también lo conocemos, que fue rector de la universidad. Dentro de sus escritos tiene bien interesante, Historias de Magos. El doctor Magic recoge los magos colombianos y los plasma según nos conoce en este libro. Es el único libro de historia de magia en Colombia cuyo actor, pues, y el director de esta obra y su autor, pues, es el doctor Magic. Tenemos Historias de Magos y este afiche que dice que en la pasada feria del libro se lanzó una antología de poesía. Además es escritor y poeta. Esto estaba patrocinado por la UTCA con Editorial Planeta, donde es uno de los autores. Tres voces sin sentido, otra de sus obras, participa como coautor en esta obra literaria que muestra su esencia, su humanismo, su profesionalismo y además esas calidades como es el doctor Magic. Pues no faltaba la música, entonces un experto en vallenato. Aquí no hay sonido en este momento, pero él está interpretando una de los vallenatos famosos, que además su autor le enseña unas notas musicales, que es el profesor Durán Escalona, que es de los pocos escalonas o jaguras, como le llaman ustedes, del vallenato vivo en Colombia. Yo no sé si ya murió, pero en ese momento estaba vivo. Sí. El maestro Santander Durán Escalón. Aquí, otra de sus habilidades es ventríloco. Si ustedes no se dieron cuenta aquí, yo tampoco, pero es ventríloco. Y aquí está con uno de los ventrílocos más famosos venezolanos, ¿sí? Donoso, que participó en muchos programas de televisión, me acuerdo muy bien de él, y de él aprendió. Y le presentó aquí a Chiqui Chiquitín. Yo no sé si Chiqui Chiquitín fue el que te regaló tu mamá, porque tú también recibiste un muñeco, ¿sí? Ya cuando tu mamá entendía que lo que querías era ser mago, artista y todo lo demás, y este es entonces el último, Chiqui Chiquitín. ¿Lo trajiste hoy? No. No. Ah, bueno. No lo trajo. Ah, bueno. Aquí en blanco y negro, Chiqui Chiquitín. Utiliza también otros elementos, la caja mágica, que todo está patrocinado por laboratorios y por otros patrocinios que consigue. Y nuevamente, la magia de la felicidad. Este es un poema que me gustaría que él lo leyera, él lo declamara, doctor Magic. ¿Quiere, por favor? Este está en el libro Tres Voces sin Sentido. Este libro lo hicimos de poemas con Claudia Marcela Velázquez Jiménez, que es la decana de enfermería de la UTCA, José Monguí, que trabaja conmigo
en la decanatura de medicina. Él es el coordinador de rotaciones de los internos. Este es uno de los poemas que tengo. Magia. También quiero decirles que cada uno de mis poemas en el libro, en esta obra, va acompañada de un dibujo hecho por mí. Ya Fernando comentó que hacía caricatura, que dibujo, y ahí está firmado abajo. Ustedes pueden ver la firma, dice Dr. Magic, el dibujo. Magia. Tratando de entender los misterios de la naturaleza, mi hipertrofiada formación académica siempre me conduce a darle a todo explicaciones lógicas, basadas en la física newtoniana y la relatividad einsteiniana, sin más posibilidades ni alternativas que adentrarme en el círculo vicioso de lo que los hombres de ciencia llaman el método científico, o más exactamente, pesadas y frías explicaciones estadísticas con argumentaciones basadas en el ensayo y el error, sin las cuales no podrían existir ni el universo, ni el hombre, ni nada, ni mucho menos el conejo, que asombrosamente el ilusionista acaba de aparecer del sombrero de copa que previamente revisé encontrándolo vacío. Gracias. Gracias, doctor Magic. Aquí ya estas diapositivas más o menos ya las hemos visto, forma como hace sus presentaciones. En el superior derecho es uno de los talleres que mencionamos de magiterapia, de la terapia de la risa, donde participa un psicólogo, está Gustavo Lorgia también y está el doctor Magic. La persona que tiene una chaqueta roja, se le ve una gafa, ese soy yo. Otros aspectos interesantes, por ejemplo, asistencia a los retos globales como la pandemia, la salud global y los nuevos entornos de formación, la magia y la felicidad. Innofarma 4, él participa de esto que se llama nuevamente de conversaciones de innovadoras y habla de la magia de la vida. Esto lo presentó recientemente en la sede del CCB. Y esta es otra forma como él solicita o expone la Facultad de Medicina de la UTCA. Dice, es la mejor elección para estudiar medicina. Aquí no solo se forman excelentes profesionales, sino seres humanos íntegros, con mentalidad de liderazgo, vocación de servicio y un compromiso con la excelencia. Es el lugar ideal para quienes sueñan con ser los mejores. En esta diapositiva, con dos ilustres miembros de número de la Academia Colombiana de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, el doctor, aquí está a la izquierda, nuestro vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, está Gustavo Quintero, y a la derecha, pues el doctor Magic. Esto creo que es en el club médico. No sé si es antes o después. Este es antes. Sí. Ok, entonces es antes de la primera votación y también de la segunda. Gracias. Ya para finalizar, una foto cuando se está preparando a hacer una presentación en público con su vestido de magia. Esta es la semblanza del Dr. Magic. Ahora quiero dedicarle un poema que escribí yo sobre la magia. Demostrando presto tu arte milenario, con elegante venia subes el telón. El público de frente al escenario, entre aplausos, cautiva su atención. Abracadabra pronuncia sutilmente, y entre tus manos la primera aparición es una paloma blanca
y de repente otro aplauso resuena en el salón. Mago, tú sorprendes y retas mi razón, inexplicable, transformas un pañuelo en un conejo que salta de un sombrero hacia un niño que sonríe de emoción. En el momento que explota la ilusión, miras, hipnotizas, juegas con el tiempo, tu magia encantadora y tus secretos se van contigo y al final termina la función. ¿Está ahí? 1.74. Pues sí, puede pasar. Y si pasa, ¿qué está sucediendo? 2. Este puede ser verdadero, el otro falso, o los dos falsos. Lo que no pueden ser son dos verdaderos. Y la mejor manera para saber si un billete es falso o no es, en la gran mayoría de los países, ustedes, pues los que hemos podido viajar, hemos tenido la oportunidad de conocer diversos países, pues resulta que hay la imagen de alguien, la cara de alguien, en muchos de los billetes. Un ejemplo es, por ejemplo, el peso colombiano, el dólar. Entonces uno lo que hace es, por la mitad, lo doble. 2, 3, 4 y 5. Doctor Faisal, venga un momentito. ¿Qué ve usted ahí? Hay que hacer esos 5 dobleces y uno ve. ¿El presidente de Alfonso López? Sí, pero ¿qué ve? ¿Qué ve? Ahí, ¿qué le ve? Pues la cara del presidente. La cara. Si le ve el ombligo es falso. Sí, okay, es falso. Bueno, es la cara. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre científico de un billete? Eso. ¿Quién dijo papel moneda? Sí, señor, gracias. Usted es juicioso, en el colegio era juicioso. Más o menos. Papel moneda. Papel moneda. ¿Qué dice? Gracias por tu colaboración. Gracias por tu donación. Ok, pero si tengo acá o tú tienes, porque no tengo ¿qué? Si uno es, bueno, aquí creo que tengo el centro. ¿Aquí? Sí, bueno. Aplausos. Ya tienen para el parque. Maravillosas presentaciones tanto del doctor Ortega como del doctor Rafa. Muchas gracias. A continuación, una participación de los asistentes. Quien desea, por favor, levanta la mano y le pasamos el micrófono. Doctor Ricardo Navarro. Doctor Navarro. Gracias.
Ya. Magia. Bueno, muchas gracias, doctor Faisal. Y felicitaciones, doctor Jairo. Me acuerdo cuando lo visité en Carmen de Carupa, era el director médico de allá. Hablando de Houdini, sí es malo tener el umbral del dolor muy bajo, perdón, muy alto, porque fíjese que él, si usted dice que murió de un apéndice, debió haber tenido dolor, pero pues cosas de personas especiales lo toleró para meterse en esa prueba y no protestó porque pues aparentemente no hubo ningún ruido ni nada, un alto nivel de tolerancia y sobre todo un umbral del dolor muy alto debió tener para someterse a eso con un cuadro de apéndice que por lo menos tenía 24 horas. Dice que a las 24 horas se perfora el apéndice, ¿no? Muy bonita esta historia que narra de un hombre que se dedicó exclusivamente a perfeccionar la magia y tuvo de donde tomó el nombre su maestro, ¿sí? Y eso es lo que uno busca en que las personas que son grandes siempre se han subido en hombros de gigantes, ¿no? El caso de Houdini, que nació en una parte distinta donde se hizo famoso y que no sé cuántos países visitaría él, pero pues fue un hombre que trascendió y que hoy usted mostraba ya en Nueva York toda la historia para los magos tan importante. Yo quería preguntarle, de todo eso que usted ha estudiado en la magia, ¿a quiénes realmente le ha aprendido? Pues usted dice que al mago Lorgia, pero ¿a quiénes leyendo le ha aprendido a Houdini o a otros? Y lo felicito igualmente a mi querido profesor Fernando Rafán, como siempre, tocando esos aspectos importantes de la vida de los personajes como el doctor Jairo Ortega. Muchísimas gracias. En el podio, doctor. Doctor Navarro, gracias. Ya que toca ese punto, la verdad, románticamente y como mago, yo sí hubiera querido que Houdini se muriera en el tanque de agua, ¿sí? Porque él, como artista que era extraordinario, merecía esa muerte, no que lo matara una apendicitis. Hubiera sido más romántico estar ahí, que es lo que muestra la película y mucha gente tiene en su ideario, en su imaginación colectiva, que murió ahí haciendo esa prueba. Bueno, hay grandes maestros, como en todo, como en la medicina, he tenido también grandes maestros, toda la parte de la formación médica y la de cirugía también. Y en la magia hay un padre catalán, Wenceslao Ciuró, un sacerdote que desarrolló más de 100 libros de magia y unos 10 o 12 de ventriloquía. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, encontré algunos libros de él y una dirección, le escribí en 1975. No van a sacar muchas cuentas por ahora. Por correo. Y él me respondió la carta, algo que me llamó la atención. Me dice, usted me escribió a mi residencia en Madrid. Yo ya no vivo ahí, estoy viviendo en Barcelona. Entonces imagínense el correo 1975, pero esa cultura tan responsable que le hizo llegar la carta a Barcelona. Y él me envía su listado de libros con los precios en pesetas, cuál era el porte marítimo que debía pagar. Y para mí, en eso que mostró el doctor Rafán, el mago Rafán, en el gabinete del doctor Magic, usted va a encontrar enmarcada esa carta, con la fecha de septiembre de 1975, la foto del padre que la envía dentro de el listado de libros y el sobre con las estampillas de ese momento.
Entonces, a través de los libros del padre Wenceslao Ciró, que tenía un nombre, él hacía su magia como chino, como hace Rafán, traje chino, etc. Su nombre artístico era Lin Kai Fu, el que tiene a Dios en las manos. Y el segundo maestro realmente es Gustavo Lorgia. Yo lo conocí estando yo empezando a estudiar medicina cuando él llega de Europa. Lorgia quiso ser médico, pero a su padre lo invitaron a un congreso de magia en Zaragoza y ya por la edad no podía viajar el padre y le dijo a Gustavo, hijo, vaya usted, me representa. Y él se quedó ahí por 10 años hasta que Caracol Televisión lo trajo. Con Gustavo fui su médico personal también y desarrollamos todo esto que mostró Fernando. Increíble la disciplina. Nunca íbamos a una presentación sin haber estudiado, sin haber ensayado y sin haber hecho un guión. Yo me acuerdo hasta las 3, 4 de la mañana, los dos haciendo los guiones, escribiéndolos. Íbamos días antes a conocer el teatro, el escenario, se hacían marcaciones, se ensayaban las luces, se ensayaba la música. Y el día del show llegaba por tarde 4 horas antes al espectáculo. Un profesionalismo, un respeto por el público, y eso me marcó mucho, ese profesionalismo de él y la inquietud científica de él. Él quiso, y nos adentramos en estudiar neuromagia, con lo que el doctor Rafán comentaba, la médica catalana Susana Martínez Conde. Íbamos a montar un diplomado de neuromagia en la Universidad del Rosario, eso lo mostramos a las directivas, y empezamos a llamar a los docentes. Uno de esos era Ramón Mairata, que es un mago que además es especialista en cine en España, Susana Martínez Conde, con la que hablamos, su esposo Stephen McNee, ellos trabajan en la universidad en ese momento de Nueva York, ella fue la que descubrió lo de las microsacadas, que son los movimientos que tiene el ojo, así uno no lo sienta, sí están, y ella estudió por qué el mago engaña al cerebro, pero para aplicarlo, por ejemplo, a terapias de déficit de atención, trastornos cognitivos, etc. Y le escribimos, correo, Gustavo Lorgia le envió un correo al doctor Rodolfo Ginás, invitándolo al curso de neuromagia que fuera uno de nuestros profesores. Y el doctor Ginás le contestó, Gustavo me llamó como a las 7 de la noche, me respondió el doctor Rodolfo Ginás, véngase para acá. Me fui al apartamento de él y decía Ginás, no, los felicito, los conozco, pero yo no puedo hacer parte de ese diplomado porque para mí es algo antitético. Entonces Gustavo, yo pensaba, pero Ginás se equivocó, ¿cómo así? Antiético debe ser, o antiestético, o antiético. No, nos puso Ginás a buscar la palabra antitético, que quiere decir que no va con los principios de él, y él se refería a sus principios científicos que yo tengo en mis investigaciones neurológicas. Eso es antitético para mí irme a entrar a un diplomado de magia. Ellos dos fueron, Wenceslao Ciró y Gustavo Lorgia. Gracias. Doctor Manuel Galindo. Gracias, doctor Faisal. Pues como siempre hay que felicitar a los dos magos, cuando uno ve magia, uno vuelve a ser niño, porque uno se fascina con lo que hacen ustedes. Pero bueno, ya se dijo que él murió el 31 de octubre, el día de las brujas, el día de Halloween. Hay otra cosa interesante. Él, cuando le dieron el puñetazo, estaba en Montreal y él tuvo que tomar ahí mismo un tren de más o menos, no sé cuánto, larguísimo, como 10 horas era el viaje para llegar a Detroit. Y él en Detroit se presentó en un teatro que se llamaba el Teatro Garrick. Entonces voy a contar una cosita de Garrick. Garrick fue también un mago del siglo XVIII, tal vez. Entonces, sobre Garrick hay una poesía que nosotros la recitábamos cuando estaba en el colegio, que se llama Reír llorando, de un poeta mexicano que se llama Juan de Dios Pesa. Voy a decir la primera frase y de pronto ustedes se acuerdan. Empezaba algo así como:
Siendo Garrick actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Entonces ahí sigue la poesía en que hablan de una persona que sufría de una depresión tremenda, estaba muy mal y fue donde un médico, y el médico llegó y lo examinó y tal. Finalmente, después de muchas cosas, le dijo, no me acuerdo las frases, pero le dijo a grandes rasgos: la única persona que a usted lo puede curar es David Garrick. Entonces al final el paciente deprimido le dice: yo soy Garrick, cambiadme la receta. Esa poesía se llama Reír llorando. Entonces es interesante porque realmente bueno, ustedes son magos, pero por ejemplo es típico lo de los payasos que hacen reír a la gente a pesar de que a veces tengan una pena muy grande en ese momento. Entonces, y se asemeja a lo que le pasó finalmente al mago Houdini, porque él estaba sufriendo y él le dijeron que suspendiera la función y no quiso. Él dice que jamás aceptaba suprimir una función. Entonces, alguien que vio esa última función pues lo comentaba, que realmente él no estaba en condiciones y parece que, no sé, doctor Ortega, parece que tuvo fallas en la presentación de esa. Usted dijo algo de eso, que no fue como él había sido tradicionalmente. Y le quería hacer una última observación o comentario, a ver qué opinan ustedes usted como cirujano. La apendicitis postraumática es supremamente extraña, hasta el punto que algunos se lucubran que pudiera llegar a pasar que es que realmente le tenía una apendicitis en ese momento, porque parece que estaba un poco enfermo en esa ocasión, y de pronto fue una coincidencia, o eso es una coincidencia muy extraña. ¿Qué opinan de esa cosa, doctor? Y lo último, lo de Conan Doyle, usted comentó, ellos fueron muy amigos, pero pelearon a raíz de que Conan Doyle sí creía en el espiritismo y él no, y por eso tuvieron una pelea. Sí, el show debe seguir. Eso es lo que dice el artista. El show debe seguir. Y sabemos y conocemos artistas que han sabido noticias antes de salir a escena. Falleció su padre, pero ya está el público, ya está. El show debe seguir. Es difícil, pero hay que hacerlo. Lo de Garrick es un gran ejemplo. Y no solo para quien es artista, puede ser para muchas personas y muchas profesiones en general. Y lo otro es sobre la parte de la apendicitis. Ahí está muy documentado dentro de la revisión sistemática que hicieron que sí realmente tuvieron antecedente de trauma antes. Y muchos de los que encontraron estaba el área isquémica del apéndice, ¿sí? El doctor Villate, aquí en Colombia, en la FUCS, el artículo hace esa misma duda que usted tiene, doctor Galindo. ¿Casualidad o causalidad? ¿Cierto? Pero sí está definido y hay revisiones que sí lo han demostrado. ¿Por qué? Porque no ha tenido un cuadro típico previo de apendicitis. No hay dolor en epigastrio, no se irradia a la zona umbilical, no se ubica luego en la fosa ilíaca derecha, puede que no curse con náuseas, nada, pero no hay el cuadro típico de la apendicitis. Ahora sabemos también que no todas las apendicitis son de libro, ¿no? Hay pacientes que tienen apendicitis y están que se mueren de hambre. Pero sí es documentado la existencia, y está en estos artículos, de la apendicitis postraumática. Gracias, doctor Rafael. El título que me dio la Universidad de Rosario dice que soy médico cirujano. Sin embargo, pues en la práctica no soy médico cirujano. Soy anestesiólogo. Y lo único que puedo decir al respecto es que yo le daría la anestesia, esté como esté. Sea traumática, sea infecciosa, que tenga una adenitis mesentérica o que
son esos pacientes que llevan 5 intervenciones quirúrgicas y tienen una porfiria intermitente aguda, que muchas veces se confunde. Entonces yo le daría la anestesia. Si tiene una apendicitis, le hago una inducción de secuencia rápida o lo intubo despierto si creo que tiene alto riesgo de broncoaspiración. El manejo quirúrgico, yo sí sé cómo operan ustedes. Doctor Bautista. ¿Alguien pidió la palabra? Buenas noches para todos. Felicitaciones a nuestros 2 médicos cirujanos, uno médico anestesiólogo, pero ambos también con el adjetivo de magos. Y de verdad que el doctor Ortega me ha dado 2 lecciones hoy. Me acordé de un emperador Vespasiano, que es reconocido en la historia de Roma como aquella persona que fue capaz de morir de pie y ejerciendo su cargo de emperador. Y eso es muy llamativo porque él mencionó que hubiera sido mejor que hubiera el mago muerto en su ley, en su profesión. Solamente quería hacerle una pregunta, doctor Ortega. Nosotros como médicos y como no estamos cercanos al fenómeno de la magia, a la técnica de la magia, cuando uno mira las fotos que usted coloca con Lorgia, tampoco Lorgia se ve ni enfermo ni muy viejo. ¿De qué muere Lorgia? Me parece que no conocemos bien la razón y por qué ocurrió esta pérdida de una persona que en su medio fue tan reconocido. Es una pregunta, es interesante la pregunta, pero también es una pregunta muy seria, muy comprometedora. Lo que usted dice, él se veía muy bien y ese afiche que estamos haciendo el show en abril de hace 2 años y él murió en junio, esto fue en el colegio, en el teatro del Colegio Italiano Leonardo da Vinci. Y estuvimos haciendo el show los 2 y estaba bien, sí. Como les decía, fui médico de él, tenía algunos antecedentes, como muchos de nosotros podemos tener, hipertensión, pero tratada, etcétera. Y tenía unas hernias discales cervicales, porque si ustedes recuerdan, él fue visto por un neurocirujano que yo lo remití y tenía que operarse de sus hernias discales cervicales. Tuvo, no se sabe si a consecuencia de eso o una caída en su apartamento, hace un shock medular por compresión de la médula y queda parapléjico en su apartamento hasta que llega su hijo varias horas después. Lo llevan a la clínica Marley Chapinero, él vive ahí en Chapinero, cerca del Club del Comercio. El neurocirujano lo ve, le hacen la resonancia ya por el antecedente que tenían las hernias, ven que ahí hay una compresión de shock medular en esa zona y al día siguiente lo operan, neurocirujano rosarista también. Pero él quedó muy limitado. Y él ante eso, y me lo dijo, y resulta que como desde hace 5 años, él me decía, usted es mi médico, si a mí me pasa algo y me tienen que poner, conectar o que yo vegetativo, no, usted no deje que me hagan eso. Y el último año prácticamente todos nuestros temas todas nuestras charlas desencadenaban en ese tema. O sea, a mí me pasa algo y voy a estar limitado y voy a tener una vida indigna. Usted, por favor, que no me entuben, que no me conecten a ventiladores,
y él se lo había comentado también a sus hijos. Y él quería que también esto lo supiera la gente, que en algún momento dado, en toda esa situación, como decimos nosotros, ¿cierto, Mago Rafán? Mago Tío Henry. ¿Qué otros magos hay por acá? Bueno, los magos no mueren, desaparecen. Gracias. Yo creo que hemos llegado al final de la sesión. Les agradecemos a los dos no puedo hablar presentadores porque suena a show de magia, a los dos participantes, porque ha sido absolutamente aleccionador, no solamente agradabilísimo, sino con enseñanzas. Y hay una moraleja que me hizo acordar a raíz de la muerte de Houdini y de tantas que vemos nosotros los médicos, que no, los franceses lo dijeron muy sabiamente: no hay enfermedades sino enfermos. Cada organismo es individual y responde en su propia forma. Les doy una inmensa agradecimiento a los que están aquí sentados presenciando, a los que nos han enseñado tanto, como ustedes dos y los que han intervenido, y mucho a las personas que están por la vía virtual. Y entonces hemos llegado al final y levantamos la sesión. Mil gracias. Algo diferente, novedoso para todos nosotros. Muchas gracias.